¿Alguna vez sentiste un nudo en el pecho y no supiste por qué? ¿O te has enojado, cuando en realidad estabas triste? Las emociones son nuestro lenguaje más antiguo, pero a veces, no sabemos escucharlas. Hoy, hablaremos acerca de una terapia que no te pide que ignores lo que sientes, al contrario te enseña a validar tus emociones. ¿Qué es? La terapia centrada en las emociones. La terapia centrada en las emociones es un tipo de terapia psicológica que ayuda a las personas a entender, aceptar y transformar sus emociones para mejorar sus relaciones y su bienestar personal. Antes de empezar es importante hablar acerca de la diferencia que existe entre las emociones y los sentimientos. Los sentimientos consisten en emociones procesadas, con una interpretación personal. En cambio, las emociones son una reacción automática que tenemos frente a algo, como el miedo, la ira o la alegría. Las emociones son más rápidas, es decir, instantáneas. Hablemos acerca de las ideas clave de esta terapia. Las emociones no son el problema, son una guía. Aprender a sentirlas y expresarlas nos ayuda a sanar. Evitar las emociones puede causar más dolor que enfrentarlas. Cambiar nuestras emociones es posible, usando otras emociones más saludables y útiles. Hablemos un poco acerca de quienes tuvieron estas grandiosas ideas. Leslie Greenberg se enfocó en cómo las emociones juegan un papel clave en nuestra salud mental. Trabajó con individuos y descubrió que procesar las emociones de manera efectiva podía mejorar la vida de las personas. Sue Johnson se centró más en cómo las emociones afectan las relaciones de pareja. Ella investigó cómo los conflictos y la desconexión emocional en las relaciones pueden ser resueltos si las personas aprenden a manejar sus emociones y comunicarlas. Juntos, combinaron sus investigaciones y crearon una terapia que ayuda a identificar, explorar y transformar las emociones, tanto a nivel individual como en parejas. Ahora, para empezar, hablemos acerca de cómo. Las emociones se encuentran divididas en tres tipos, por así decirlo. El primero son las emociones primarias, que son reacciones automáticas y universales que todos sentimos frente a algo: miedo, la tristeza, la alegría o la ira. Son emociones básicas y naturales que nos ayudan a adaptarnos y reaccionar ante lo que pasa a nuestro alrededor. En la terapia centrada en las emociones, se cree que estas emociones son esenciales porque nos muestran lo que realmente necesitamos o queremos. A veces, las emociones primarias pueden estar mezcladas con otras emociones más complejas, pero son el punto de partida para entender lo que sentimos de verdad. Luego tenemos las emociones secundarias, son sentimientos más complejos que surgen como reacción a las emociones primarias. Son una respuesta a cómo interpretamos lo que sentimos. Por ejemplo, si sientes miedo, emoción primaria, podrías sentir vergüenza o culpa por ese miedo, emociones secundarias. Estas emociones no son tan inmediatas ni universales como las primarias, y a veces son más influenciadas por nuestras creencias o por lo que pensamos sobre la situación. Y por último, pero no menos importante, las emociones instrumentales. Son emociones que usamos de manera estratégica para lograr algo o para manejar situaciones difíciles. Son una respuesta más calculada, y no siempre reflejan lo que realmente sentimos, sino más bien lo que necesitamos para protegernos o controlar algo. Por ejemplo, alguien podría mostrar ira o agresión para evitar sentirse vulnerable o exponer una emoción más profunda como el miedo o la tristeza. ¿Y qué hacemos luego de identificar estas emociones? Tomar conciencia es el primer paso para poder explorar y procesar esas emociones de forma profunda. Ayuda a que las personas se conecten con lo que realmente sienten, sin enmascarar o ignorar esos sentimientos. Por ejemplo, al tomar conciencia de un sentimiento de tristeza detrás de la ira, una persona puede empezar a entender lo que realmente necesita: apoyo o compañía. También es importante conocer acerca de la expresión emocional, que es simplemente mostrar o comunicar lo que sentimos de manera auténtica. Es darle voz a nuestras emociones, ya sea con palabras, gestos o incluso a través del cuerpo. Expresar nuestras emociones de forma genuina es fundamental para sanar y transformar lo que estamos sintiendo. A menudo, cuando no expresamos lo que sentimos, las emociones se acumulan y pueden causar conflictos o dificultades en nuestra vida. Por ejemplo, si alguien siente miedo, pero no lo expresa, puede terminar sintiéndose más ansioso o aislado. Sin embargo, al expresar ese miedo de forma abierta y segura, la persona puede empezar a liberarse de esa tensión emocional. Luego de identificar y expresar nuestras emociones, debemos hablar acerca de la regulación emocional. Aprender a regular las emociones es esencial para poder vivir de manera más equilibrada. Esto significa ser capaces de reconocer lo que sentimos, aceptarlo y luego tomar decisiones conscientes sobre cómo actuar frente a esas emociones. Por ejemplo, si sientes ira por algo que te molestó, la regulación emocional te ayuda a pausar antes de reaccionar impulsivamente.
Esto te da la oportunidad de elegir una respuesta más saludable, como comunicar tu malestar de manera calmada y respetuosa, en lugar de estallar en gritos o violencia. Y acercándonos al final, debemos hablar acerca de la reflexión, el proceso de pensar profundamente sobre nuestras emociones y lo que nos están mostrando. Es como hacer una pausa y mirar hacia adentro para comprender mejor lo que estamos sintiendo, por qué lo sentimos y qué significa para nosotros. Permitiéndole a las personas a darle sentido a sus emociones, a identificar patrones en su comportamiento y a reconocer cómo las emociones afectan sus decisiones y relaciones. Y cuando ya hemos pasado por todas esas etapas, por fin, podemos llegar a la transformación, que consiste en cambiar o modificar nuestras emociones para hacerlas más saludables y funcionales. En lugar de dejar que una emoción nos controle, se trata de convertirla en algo que nos ayude a crecer o resolver un problema. Dentro de esta terapia, cuando hablamos de transformar una emoción, se trata de pasar de una emoción más intensamente negativa, como lo son la ira o el miedo, a una más adaptativa o útil como la calma o la comprensión. En resumen, la terapia centrada en las emociones es como aprender a navegar por el mar de tus sentimientos. Las emociones son señales poderosas que nos dicen mucho sobre lo que estamos viviendo, y la terapia nos ayuda a escucharlas y entenderlas. Imagina que las emociones son como un mapa. Las emociones primarias son esas primeras señales directas, como un semáforo rojo que te dice, cuidado. Algo importante está pasando. Las emociones secundarias son un poco más complejas, como pensamientos sobre lo que sentimos, y las emociones instrumentales son las que usamos para protegernos o controlar lo que pasa a nuestro alrededor. Pero, ¿qué pasa si no sabemos cómo reaccionar o gestionar todo eso? Aquí entra el trabajo de tomar conciencia, extender, expresar, regular, reflexionar y transformar. A esta terapia se la podría tomar como un viaje de autodescubrimiento donde aprendemos a sentir, entender, expresar y transformar lo que nos pasa, para vivir de manera más auténtica y conectada.